¿Listo? Y puedo, perdón, solamente Adelante. dar también a otros miembros de nuestro equipo. Veo a María, creo que Catherine está ahí, Mariana, a ¿Ya? Ross, Pedro, si quieren también participar en esta ronda, ¿no? Porque Genial. dando la mano o algo así, gracias. Sí, se encienden las cámaras. Yasmín lo que ha hecho en este momento es visualizar o transcribir las preguntas y comentarios que se han hecho en el chat durante toda la presentación que ha durado unos 36 minutos, ¿no? Entonces le voy a pedir que ella comparta la pantalla y voy a proceder a leer esas preguntas y ahí ustedes van respondiendo en la medida que se van haciendo. Entonces, muy bien. Sí. Entonces, empezamos. ¿Ok? Las razones para la selección de los lugares. ¿Qué tienen en común los lugares que han seleccionado? Eso creo que es una pregunta de Roberto. Sí, tal vez eso puedo decir rápidamente. Bueno, primero que era en cierto sentido bastante oportunista en que teníamos estas tres organizaciones. No fue nada como al azar o algo así, pero sí sentimos que eran de cierta forma comunidades representativas de su zona, ¿no? En Nauvoo, el Nauvoo, por ejemplo, está en una situación un poco intermedio entre una comunidad que era un poco más degradada, de más altura, y uno que era mucho más, con mucha más infraestructura, ¿no? O sea, un poco que revela la problemática local. Y creo que es también el caso de Perú y Bolivia, ¿no? En ese sentido. Ilcas tal vez es algo interesante porque refiriéndonos a haciendas y ayllus o haciendas y comunidades en Perú, es una comunidad que nunca fue hacienda, ¿no? Entonces, de cierta forma, tiene una complejidad y una unidad que en otras comunidades en el Perú a veces no se ve, ¿no? Un poco comentando así. No es nada representativo, pero creo que nuestra ventaja o la oportunidad que vimos fue de ir bastante profundo, ¿no? En realmente tratar de cuantificar y de analizar los aspectos biofísicos y también las influencias sociales y culturales. Gracias, Steve. La siguiente pregunta es de Quizás María. se puede agregar algo. Claro. Yo creo que sí, que Steve tiene razón en eso, pero hubo una discusión fuerte de cómo los procesos de manejo de los paisajes estaban creando distintos impactos a través de la zona andina y cómo en los lugares donde se ha intensificado o se intensificó el uso de paisajes débiles, ¿no? Porque estamos hablando de pueblos de montaña, los procesos empiezan a diferir y, y a partir de la lectura de esos paisajes y de esas prácticas culturales podríamos extraer lecciones Tú vas a ir a de comprar lo que se tarjetas, puede ¿ya? hacer o no se puede hacer en el resto de los países, ¿no? Pensábamos que Perú, Bolivia y Ecuador representan un gradiente diferente en términos de los procesos degradativos y de las lecciones que podrían ser sacadas a través de este estudio de paisaje. De acuerdo, gracias, Pedro. Gracias. La siguiente pregunta es de Michael, que acaba de decir adiós que tenía que salir. Sin embargo, está planteada su pregunta sobre la diferencia en términos de servicios ambientales o funciones ambientales del suelo, ¿no? Bueno, como dije, tratamos en la presentación por lo menos de seleccionar un término tal vez más neutral y porque de hecho algunas de las cosas que vimos no son tan fáciles de clasificar como servicios, o sea, erosión no es un servicio, es más un desservicio, por ejemplo, mientras que, por ejemplo, almacenar agua es más un tipo de que se puede caracterizar. Hay una cuestión de terminología también o de sentir que al nombrar los servicios tal vez podemos, hay una crítica de hecho, ¿no? De que podemos venderlo, comprarlo, que genera susceptibilidad, ¿no? También cuando cuando tratamos los hallazgos con comunidades. Entonces es también
depende del lector ver eso. Nosotros pensamos que es bueno verlo como algún tipo de servicio, pero tal vez no así como tan fungible, pero como una... y también asociarlo con un aspecto de cosmovisión andina, que es un poco que es el papel de la Madre Tierra, ¿no? Que en dar a las comunidades, en dar a nosotros todos, a todos nosotros. Gracias, Steve. ¿Cómo hacen ustedes la conexión de los hallazgos hasta la fecha con el paisaje? Ahí sí es donde tal vez una aclaración antes de responder. Puedo responder, pero tal vez voy a imaginar algo que está. No sé si Cecilia creo que fue. Sí, fue Cecilia, sí. Voy a volver al chat. Sí, es Cecilia Turín, si quiere aclarar cómo hacen la conexión de los hallazgos hasta la fecha con el paisaje. Cecilia, si quieres ayudarnos a aclarar la pregunta. Puedo responder. Sí, Ok, gracias, Cecilia. sí, es o sea, porque veo que los trabajos que tienen son bastante puntuales, ¿no? Entonces, como cuál es el concepto de paisaje que están manejando de repente detrás, eh, y cómo los trabajos que están haciendo o lo que están encontrando hasta la fecha indica alguna tendencia en el paisaje o algún tipo de cambio, o sea, cómo, cuál es cómo contribuye, digamos, al concepto de paisaje, todos los trabajos que están haciendo, o con un ejemplo de repente, no con todos, ¿no? Ok. Gracias, Cecilia. Sí, entonces, ojalá voy a responder con esto, pero un aspecto, por ejemplo, es ver que estos usos no hay solamente parcelas agrícolas, hay todo un conjunto de usos que se ve que entre las decisiones y la racionalidad particular de familias y a veces decisiones también comunales se están manejando como un todo, ¿no? Como un paisaje. Y, y en algunos aspectos ver las interacciones como entre los bordes y las parcelas, ¿no? Y también ver los impulsores, los drivers que existen desde lo social, lo económico, la migración y todo eso. En términos de informar nuestro trabajo, una cosa interesante es que vimos que el trabajo que hacíamos en otra parte del proyecto, que era el desarrollo de forrajes, descansos forrajeros, tiene bastante similitud con lo que está pasando, entre comillas, por sí, en la introducción de riego y la creciente importancia de cuyes y de otro ganadería, por lo menos en Quilcas, y se ve ejemplos de eso también en Ecuador, que introduce una rotación corta de forrajes con insumos de hecho orgánicos bastante intensivos y que eso sirve como un modelo y podemos hacer la comparación entre un descanso forrajero y un pastizal con riego abonado con estiércol de cuy, ¿no? y todo eso, ¿no? Es un poco, tal vez dos ejemplos, cómo nos ha informado eso. Y ojalá, no sé si tal vez hay si hay más preguntas, tal vez podemos charlar, ¿no? En otro espacio. Gracias, Cecilia. Gracias, Steve. La siguiente pregunta es de Germán Jarro. Si es en los Andes, el manejo del suelo es en rotación o comúnmente denominado ainocas o mantas, ¿no? Que varía según el territorio de la comunidad. ¿Consideraron esta variable comunitaria para definir abandono y descanso? Y que también está vinculada, ¿no? ¿En qué se diferencia la categoría del suelo en abandono de suelo o en descanso, ¿no? ¿Hay alguna práctica activa que marque la diferencia entre ambos? Sí. Es Michael que plantea la pregunta, ¿no? Sí, creo que si la pregunta es si logramos distinguir esos, yo creo que sí, ¿no? O sea, cuando hablan de abandono, hablan realmente de que no se está cultivando y de vez en cuando tal vez hay algún pastoreo ahí, pero no es un pastoreo o un pastizal de muy alta calidad.
E incluso hay zonas donde realmente está completamente erosionada, ¿no? Entonces, eso es muy diferente que lo que está entrando en los turnos, las mantas, las ainocas, ¿no? Que salió fuertemente, ¿no? En las comunidades donde había eso, salió ese como un uso particular. Tal vez eso ayuda a responder a la otra pregunta, ¿no? O sea, realmente que, o sea, lo más, de hecho, un estudiante de Wageningen lo ha clasificado no como abandono, sino de pastura de baja calidad, porque es realmente el único uso que se da sería eso, ¿no? De vez en cuando pasa ahí un rebaño de ovejas, algo así, pero no hay como no está contemplado dentro de un ciclo de manejo. En Ecuador hay algo especial en que a veces son parcelas que no se cultivan porque sus dueños no están, se han migrado, pero además de eso se nota que son las parcelas que realmente no representan tanta oportunidad en este momento para cultivar porque el nivel de degradación es bastante grande, ¿no? Entonces... Quizás, Steve, Sí, gracias. ah, hay que diferenciar, o sea, el descanso es una práctica activa y tiene un propósito inmediato de recuperar fertilidad, lograr reestructurar estructura y procesos, digamos, de balance en el suelo hídrico y entre otros. Es una cosa activa, tal como cultivar. En cambio, el abandono es una situación en los cuales, por distintas razones, sea por migración o sea porque, por degradación, entre otros, ese suelo ya no se toca y puede crecer sobre ello algo de vegetación natural, pero no se está utilizando para nada. En general, se trata de situaciones aquí en lo que nos une y que es común, que son cultivos de ladera, ¿no? Que es importante saber eso, es porque se llegó al subsuelo, entonces ninguna cosa ya no tiene suelo agrícola. Tienes un paisaje, pero no un suelo agrícola. Okay. Gracias, Pedro, por la precisión. Descanso es algo activo y el abandono es consecuencia de algún factor externo que hace que el suelo no sea cuidado, ¿no? Y las tres siguientes, menciona Yasmín, están relacionadas. Voy a leer las tres seguidas para que el equipo pueda responderlas. ¿Hay una influencia del clima sobre la macrofauna? En esto Carlos Marona lo menciona. Creo que hace difícil la comparación entre paisajes y entre paisajes en esos países, ¿no? ¿Y cuáles son los retos para el uso de la macrofauna como indicadores de calidad de suelo por parte de los agricultores? Y el que las comunidades utilicen la cantidad de macrofauna como un indicador de calidad del suelo es un ejemplo interesante de apropiación y uso de información y conocimiento. Ok. El primero, sí, puede ser. De hecho, es algo que mencionó Pedro cuando revisamos las láminas, que si uno ve, es difícil sin volver a la presentación, pero esa entre comillas curva o curva ascendiente, ¿no? de diversidad de vegetación y macrofauna así, no es que como que hay una línea, es que hay tres líneas, ¿no? Tres líneas en los tres países. Y Pedro notó que parte de eso, o sea, si fuera solamente una curva, entonces sería que con la diversidad de vegetación alta en Bolivia, que es interesante, que también tenía la diversidad más alta en vegetación, sería una tal vez diversidad macrofauna muy alto aquí, mientras que más bien es aquí, ¿no? Entonces, o hay como un tipo de saturación en que llega a un nivel crítico de diversidad de vegetación y no aumenta más la macrofauna, o cosas como el clima, que en Ecuador hay menos factor de una época seca, entonces sobreviven más la macrofauna, ¿no? Mientras que hay un efecto de bajar la macrofauna en los otros dos países por su temporada seca, que es más fuerte. Claro, ese es posible. Bueno, y claro, la posibilidad de analizarlo conjunto, eso, bueno, para mí, si uno cree que hay factores comunes en los suelos y que hay factores comunes ecológicos que determinan la diversidad,
eso es como un premise, ¿no? Un a priori, que tal vez hay que creer en eso o no para saber si es posible analizar en conjunto, ¿no? Pero bueno, es claro que es un debate ahí, tal vez. Y retos para analizar con macrofauna. No sé si otro del equipo quieren responder a esto, tal vez Katy o Mariana, o lo que han visto como un indicador. No sé si tal vez Edgar, creo que mencionaste que has visto no sé si está Edgar, pero has visto que utiliza yo puedo responder si no, pero para ganar tiempo. Ujú. A ver. No sé si Katy está, tal vez no tenga el audio conectado. Ok. Bueno, en términos formales, o sea, utilizar un método formal de cavar los bloques, contar la macrofauna, eso se ha visto en muchos lugares que es lindo hacer como un tipo de actividad grupal, porque implica tiempo. En África se ha utilizado, es súper lindo, se puede apreciar diferencias en calidad de suelo y después de ahí el agricultor puede manejar según su propio criterio, ¿no? O sea, notar que estos bichos, o sea, es más un proceso de enseñanza o de aprendizaje. Y bueno, no, es ahí, pero sí lo tenemos pensado como algún tipo de evaluación de macrofauna podría entrar en una versión rápida de esta evaluación, ¿no? Porque es algo interesante. También hay cosas como el conteo de agujeros de lombriz o algo así, que también tiene dificultad en ambientes como los Andes, donde hay una fuerte temporada seca, ¿no? Y diferentes lombrices, ¿no? A ver, la tercera, No lo logro ver, tal vez es dejarlo visible. en el que las comunidades utilizan cantidad como indicador. ¿Quieres que te la vuelva a leer en voz alta? Bueno, creo que es un comentario, ¿no? Sí, en el que las comunidades utilicen la cantidad de macrofauna como un indicador de calidad del suelo. Es un ejemplo interesante de apropiación y uso de información y conocimiento. Sí, y que hay variabilidad en el nivel de conocimiento actual, ¿no? Existente ahí. Hay agricultores que ya saben mucho sobre macrofauna, pero es generalizar ese aprendizaje entre los agricultores y hacer las cosas más visibles. Y asociarlo con la salud del suelo. Ese es un paso muy importante, ¿no? Que estos son los bichos que no solamente dañan los cultivos, más bien estos mejoran el suelo, crean el suelo. Ujú. Muy bien. Las siguientes también, sí, estas tres. estas tres. Bueno, entonces aquí hay una agrupación que ha hecho Yasmín, entonces la voy a compartir para que la revisemos, pero está también en su pantalla. La importancia que tiene este proyecto es mostrar cómo los pastos, forrajes, los árboles nativos, como el aliso y los descansos permiten mejorar la salud y nutrición de los suelos en los Andes, porque habría una mayor retención de agua en el suelo. El aumento de la macrofauna y la cobertura vegetal, la biomasa, estarían relacionados con la retención del agua en el suelo. Y otro comentario es muy interesante que presenten los beneficios para los agricultores. Puede favorecer su desarrollo en cercas vivas. Hay un interés ecológico del aliso frente al eucalipto. Esa es una pregunta. Teniendo en cuenta que en algunas zonas el eucalipto se vuelve problemático y empieza a ganar terreno a expensas de especies locales. Y este que creo recuerdo es de Roberto, eliminaron la plantación de eucaliptos. Sí. Entiendo que se trata de sensibilización a favor del aliso y no de eliminar árboles de eucalipto. Sí, eso es fácil. Sí, es correcto, estás correcto en lo correcto. Roberto, no es que en ese momento cortaron todos sus árboles de eucalipto, es más un concepto o principio de planificación para el futuro. Al ver los resultados que presentó la estudiante, bueno, nosotros para la estudiante sobre los diferentes cercos vivos o barreras, han tenido ya una inclinación hacia el aliso y no hacia el eucalipto. Creo que hay una pregunta sobre
creo en diferentes países hay interés en el aliso. Hay que entender también hay límites, o sea, se necesita un poco una altura y a veces la existencia de algún vertiente de agua o condiciones para sembrar bien el aliso, sino han hecho un esfuerzo realmente que ha rescatado el agua en Quilcas, ¿no? Han podido rescatar tomas de agua cambiando o sembrando aliso, ¿no? Entonces, hay mucho interés, ¿no? Tiene también su límite de siembra y también para las zonas altas donde incluso puede crecer árboles como pino o eucalipto que son no nativos. Uno de nuestros mensajes es que mira la cantidad de carbono que almacena, la cantidad de agua que puede almacenar en los pastizales altos, nos indica que trabajar en hacer sostenible el pastizal de altura es probablemente una intervención mejor que cualquier cosa con árboles, ¿no? Y eso se ha podido hablar en un día de siembra de árboles en Quilcas, por ejemplo, ¿no? Hemos podido un poco apuntar hacia eso. Si están sembrando árboles en el pastizal de altura, deberíamos también cuidar los mismos pastos, los pastos silvestres. Gracias, Steve. Tenemos todavía un par de minutos más y tenemos registrado todavía una pregunta más en la pizarra de Yasmín y unos comentarios que están todavía en el chat que no han sido transcritos. Entonces, voy a leer el que está visualizado en el muro de Yasmín y te doy el chance de responder y las otras solamente para fines de registro las voy a leer y eventualmente vemos si hay un tiempito más para hacer una síntesis, ¿no? Es interesante poner como paraguas de investigación el tema de paisajes. El análisis parece ser a nivel de parcelas. Es posible que hayan identificado que los comunarios viven ahí, lo ven y planifican en torno a paisajes en el aquí, en el largo plazo. No sé si necesitas una aclaración de la pregunta, Steve, o está claro para ti. Yo creo que, bueno, para mí está claro. Adelante. Es una pregunta que nos hemos hecho durante toda la trayectoria. O sea, hemos empezado con la identificación de usos que tiene que ver con parcelas, ¿no? Y de Ajá. ahí la pregunta siempre y el desafío incluso del equipo regional, y creo que Carlos Barona una vez nos dijo, yo no veo aquí paisaje, yo veo aquí parcelas. Y tal vez para mí la respuesta es que sí hemos profundizado la parte que tiene que ver con qué es lo que determina las tendencias de uso, ese concepto, esa palabra racionalidad, ¿no? Y eso tiene que ver con factores a nivel de la familia y de coordinar un conjunto de usos que son bordes, que son parcelas, que son una combinación, un portafolio de usos. Y también tiene que ver, no en todos los casos, pero en algunos casos con políticas, gobernanza comunal, ¿no? Y también a veces iniciativas fuertes, ¿no? Y impactantes que vienen a nivel de la comunidad y que sí están planteadas a nivel de paisaje. Ya, rescatamos el agua, ganamos plata con el eucalipto porque madera degradada vamos a recuperar con el eucalipto, entre comillas. Bueno, ese es todo sí, o sea, hay ese nivel de pensamiento y creo que nos hemos acercado un poco más a que no sea simplemente de parcela, sino que también empezar a nivel de parcela es una forma de entender realmente cuáles son las cualidades y no queremos faltar en ir profundo, ¿no? Analizar profundamente los aspectos biofísicos de estos diferentes usos y compartir eso con las comunidades. Gracias, Steve. Tenemos un par de minutos. Jane menciona en el chat si ustedes notaron que había mucha diversidad en las comunidades, incluida su diversidad respecto a la visión de futuro. ¿Cómo ustedes como investigadores navegaron las diferencias? O sea, contrastaron, identificaron estas diferencias, incluidas las diferencias de poder, ¿no? ¿Cómo se manejará eso en el futuro? Sí, estoy pensando en eso y también voy a pedir tal vez a otros que si quieren participar. Pero es verdad.
Yo diría que hay diferencias. Una primera cosa es decir que puede existir un tipo de selección consciente o no consciente de parte de los comunarios. O sea, quienes participan en esos talleres son los que creo que toman en cuenta la planificación de largo plazo de la comunidad. Yo diría que en Quilcas hay una parte de la gente del pueblo que están ya más dedicados a asuntos periurbanos, a diferentes modos de vivir, y que realmente nosotros interactuamos más con lo que era la comunidad campesina, y que eso sí tiene en general una visión de sostenibilidad hacia el futuro. Y que ahí sí tiene resonancia hablar de paisaje, hablar de la historia, de las iniciativas que ellos ya tienen. Entonces, no sé si es realmente manejar conflictos, sino un poco trabajar con los que se acercan a ese mensaje. Ese mensaje. Y que sí, bueno, no sé si hay otro aporte allí, pero sí. Y tal vez un aporte. Mariana, no sé si quieres hacer un aporte sobre, tal vez alguna impresión sobre ese aspecto en Chuñu Chuñuní, porque ahí sí había un diálogo, ¿no?, con la comunidad. Adelante, Mariana. Nosotros intentamos en 2 oportunidades como cerrar el ciclo de mostrar resultados y que eso aterrice en algún tipo de planificación. Ajá. Planificación comunal, ¿no? Pero en el primer taller, que solo fueron los participantes del proyecto, no aterrizó en ninguna decisión porque dijeron, bueno, esto hay que verlo comunalmente, ¿no? Y lo teníamos pensado, después lo volvimos a presentar ante toda la comunidad en asamblea y también hubo la misma respuesta, ¿no? Como detener un rato la decisión, ¿no? Esto tenemos que verlo, esto hay que pensarlo, hay que, como que la comunidad tiene que ver, ¿no? Entonces, claro, incluso nosotros pensábamos ya aterrizar algo en todo el mapa de uso de suelos y toda la zonificación que habíamos hecho desde el principio del proyecto, ¿no? Entonces, cuando al principio veíamos que parecía que no había aterrizado en nada concreto, un tiempo después, hasta 6 meses después, se han ido viendo los resultados en la comunidad, ¿no? Y es como que sin nosotros han decidido cercar 2 ainocas para que ahí sea el reservorio de semillas de pastos nativos. Sin nosotros también se ha decidido, bueno, han habido como ya decisiones primero a nivel más comunal y después más a nivel familiar. Algunas familias que han decidido cosechar esas semillas, sembrar en los canchones de sus casas para ahí tener sus propios reservorios de biomasa para sus animales. También esto del tercer año de ya no cultivar avena ha sido una decisión más familiar que comunal. También el llevar fertilidad de los canchones a las zonas medias que veían que eran las más degradadas también ha sido una decisión más familiar, pero son cosas que se han ido como incorporando con el tiempo, ¿no? Entonces creo que hay que dejar el proceso. Claro, hay un proceso interno de poderes dentro de la misma comunidad que va más allá de la información que generan ustedes desde conocimiento. Sí. No, y una posible interpretación, yo no quiero estar demasiado seguro en esto, pero una posible interpretación es que eso de decir esperemos aquí, en este momento, es como mostrar poder, ¿no? Al decir, ustedes no son los que deciden aquí, ¿no?, en nuestra comunidad. Vamos a trabajarlo, gracias por la información, ¿no? Y ahí, ¿no?, es lo que un poco pasó, ¿no? Muy bien. Mientras que en Quilcas hay tal vez una cercanía más, o sea que ya queremos recibir el informe, haremos el taller y todo eso, ya planifiquemos a base de eso. Sí, una diferencia, ¿no?, que existe ahí. Bueno, muchísimas gracias a
a los miembros del proyecto por haber compartido su experiencia y haber respondido también comentarios y preguntas. Tenemos algunas en el tintero y tal vez les invito a revisar en el chat si quisieran responder directamente ahí, que son unas últimas 3 o 4 que están de Roberto, Carlos y Magalí también. Quiero invitarles en estos últimos minutos a hacer la evaluación de la presentación. Estoy justo en este momento compartiendo el chat, en el chat el formulario de respuesta y ya está enviado. E igual comparto rapidito mi pantalla para mostrarles que está ahí también el formulario, ¿no? Es este. Está ya disponible en el chat. No lo estoy mandando por ningún correo electrónico, sino está ahí justamente en el chat. Hacen ustedes clic y pueden empezar a evaluar. Carlos, si tú nos ayudas a chequear si se están empezando a llenar correctamente. Y agradezco entonces a los 2 proyectos que en este primer seminario sobre paisajes han hecho la presentación y estaríamos reencontrándonos a las 10:45 hora de Lima, hora de Quito, a las 11:45 hora de La Paz. En este momento estamos cerrando justo a las 10:15, entonces nos veríamos en 30 minutos para los que se han inscrito al seminario 2, ¿no? Que tiene que ver con sistemas alimentarios locales. Entonces, les invito a seguir llenando su evaluación. Yasmin, tenías... Voy a parar en este momento la grabación. Okay. Detener grabación. ¿Ya?